Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar. Quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Qué linda esta canción de amor que nos trae Natalia Lafourcade. Qué linda esta canción. Sigamos oyendo buena música y alimentando el corazón, amigos. Sí, señor, pero esta es música de Shakira. Esto es Shakira que canta Hay Amores. Hay Amores, pero sí, muy de amor. Y es la gran Shakira, doctor Londoño. Pero ya no es Natalia Lafourcade, es Shakira. Qué error, qué error el que cometimos. Shakira, Hay Amores. Esta es Shakira, Hay Amores, y esto a propósito del amor en los tiempos del cólera, porque esta es la banda sonora precisamente de esa película, inspirada por supuesto, o basada mejor, en el libro de Gabriel García Márquez, que es noticia por estos días Gabriel García Márquez, porque su hijo Rodrigo García Barcha, pues llevará a la literatura también los últimos días de Gabriel García Márquez, y también pues hay noticia de García Márquez porque 100 años de soledad, yo no sé cómo van a hacer esto, sí, llegará a Netflix. Yo no sé cómo llevar 100 años de soledad a la pantalla chica, muy difícil emprendimiento, pero bueno, allá estará en Netflix. Lo cierto es que estábamos oyendo Shakira precisamente a propósito del anuncio de este libro de Rodrigo García Barcha, el hijo de Gabriel García Márquez. Así es, Sergio, doctor Fernando, a toda nuestra audiencia. Se llama Gabo y Mercedes, una despedida. Mercedes Barcha, pues la esposa de Gabriel García Márquez, quien falleció en agosto del año pasado, y su hijo ya pues tras el fallecimiento de ambos padres, ha decidido escribir este libro que, como tú lo decías, Sergio, relata los últimos años de vida de Gabriel García Márquez. Un libro que ya está disponible, apenas ayer salió, está calientico en librerías. Entonces, bueno, es escrito por su hijo, Rodrigo García Barcha, y ya está disponible para quienes lo quieran leer. Creo que son los últimos 6 años, me parece, los últimos 6 años, 7 años de vida de Gabriel García Márquez en su casa de México. Entonces, allí su hijo relata cómo fueron estos años. Con algunas visiticas a su casa en Colombia, ¿no es cierto? En Cartagena, supongo yo. Pues bueno, tendremos que leer el libro, doctor Londoño. Bueno, leer el libro. Sí, sí. Dicen que es una linda historia de amor la de Gabriel García Márquez y su esposa. Linda historia de amor. Vamos a ver con qué puede salir el hijo de Gabriel García Márquez. ¿De dónde heredar talento si tiene? Sí, señor. Difícil, ¿no? Pues muy difícil, además, porque imagínese uno de hijo, pues tratar de escribir
de la vida de su padre siendo su Sí. padre García Márquez, pues yo creo que el reto es titánico. Lo decía en algunas entrevistas sobre este libro, que no es fácil, nunca fue fácil ser el hijo de Gabriel García Márquez por todo lo que implica y por todo también lo que le pedían que estuviera más o menos a la par de su padre. Recordemos que Rodrigo García es cineasta, su, digamos, su profesión principal, y es él quien está trabajando precisamente de la mano de Netflix de esta serie sobre 100 años de soledad. Gabriel García Márquez nunca quiso llevar 100 años de soledad al cine, sabía que si tenía que No, es que eso es un imposible, Cindy, sí, es decir, no podía durar una película 3 horas, 4 horas, y sabía que si quería tener mucho éxito internacional debía seguramente hacerlo con uno de estos estudios de Hollywood y con artistas, actores extranjeros, y bueno, él nunca de verdad quiso hacerlo. Cuenta Rodrigo García que antes de morir, Gabriel García Márquez le dijo que ya cuando él no estuviera, pues que sus hijos decidieran qué hacer, y bueno, eso es lo que están haciendo ahora. Entonces, este formato de serie, maravilloso, porque entonces por capítulo buen se va a formato, poder buen formato, contar. claro, eso para una película no, imposible, pero No ya, daba, ya y para una serie, funciona. eso mismo dice Rodrigo García, y lo que ha contado a raíz de la presentación de este libro es que ya están en la etapa de la escritura de los guiones para entonces hacer la serie. Bueno, no me pido ser guionista de una obra de Gabriel García Márquez, ¿no? No, pero qué no me complicado. pido ese trabajo. A propósito de la relación de García Márquez con la esposa, el libro precisamente se llama Gabo y Mercedes, una despedida. Es de Random House. Sí. Y bueno, precisamente se habla mucho en ese libro de la relación del escritor con Mercedes Barcha, su esposa. Y seguramente también mucho de su relación con México, ¿no? Yo a veces tiendo a creer, quizá de manera equivocada, que al final de su vida Gabo quiso más a México que a Colombia. Bueno, por lo podría no estar menos equivocado. tuvo a México como su último hogar y quiso Sí. morir y murió en México, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Pero bueno, pues interesante libro, me parece. interesantísimo. Disponible ya en España y en Colombia. Sí, Bueno, lo estaremos sí, leyendo. ya está disponible en Ah, ya España. está, ya salió Sí, el señor, libro, ayer, ¿no? ayer está. Ayer. Es un, No es un proyecto, ya es una No, realidad ya el es- libro. sí, Bueno, señor, ya es vamos una, a ver cuándo- una realidad. ¿cuándo llega a Colombia? Ya está disponible. No, ya está. ¿Allá? Sí, señor, ya está disponible en todas las librerías, decía Sergio, de España, Colombia, me parece que también en México, de la mano de la editorial Random House, para que lo puedan encontrar en cualquiera de las librerías aquí en Colombia. También, a propósito de este libro, sus hijos, Rodrigo García, bueno, que es él quien escribió este libro, y su segundo hijo, ya les voy a dar el dato, no lo tengo acá el nombre preciso, dicen que también hay una posibilidad de que esta casa en México, que fue donde vivió Gabriel García Márquez sus últimos años, se convierta en una casa museo. Entonces también allí están decidiendo, tomando decisiones sobre este proyecto, pero bueno, esto sí es un proyecto, todavía no está decidido, pero es muy posible que podamos en algunos años poder visitar la casa de Gabo en La México. Casa Museo. Sí. Claro. Rodrigo es uno de los hijos, Sí. el escritor, y Gonzalo es el Gonzalo, sí señor, Gonzalo. otro. Gonzalo. Escritor y cineasta, dicen ustedes, ¿no? Escritor y Sí, cineasta. Rodrigo sí, 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 sí. García, Bueno, originalmente más sí, cineasta que... sí, Sí. más cineasta que escritor. 61 años de edad, estoy viendo por acá, tiene ya. Entonces, bueno, eso tenemos de Gabriel García Márquez. Decía usted, doctor Londoño, más temprano, daba la noticia, la reapertura de cines, de museos y de terrazas en Francia. Esto después de casi 7 meses de unas cuarentenas muy fuertes en el país galo, de muchísimas restricciones a la movilidad, y bueno, el país de la libertad recupera la libertad ahora sí, y todo esto gracias a la vacunación, Cindy.
Sí, señor, ayer precisamente ocurrió esto, una jornada un poco pasada por lluvia, lo reportaban en varios medios de comunicación, sin embargo, reservas en todos los restaurantes, pues con el aforo permitido a tope. La gente de verdad con ganas de volver un poco a la normalidad, filas larguísimas en el Museo del Louvre porque tienen que, digamos, controlar el aforo de manera que haya por lo menos 8 metros cuadrados entre, 8 metros, perdón, de distancia entre cada persona que asista. Yo no sé pero cómo van a delicioso hacer. porque de verdad que puede uno ver a la Casi Mona que- Lisa, por sí, ejemplo, pues casi que una uno sala solo y por tranquilo. persona, sí. Yo les cuento, la vez que estuve allá viendo la Mona Lisa, mejor dicho, dudé 30 segundos, di un vistazo y seguí porque la cantidad de gente que había pues era impresionante. Pero claro, con medidas como esta vale la pena hacer la fila para poder disfrutar uno tranquilo y Pero solo. ¿cuánto Cuadros, tiempo bueno, todos le los tomará cuadros, la pero fila, entre ellos ¿no? la Mona Lisa. ¿Cuánto tiempo le tomará, Claro, claro. le Claro, el tomará precio es la hacer fila? una fila larga. Sí, el toque de queda en Francia pasó de 7 de la noche a 9 de la noche, perdón, de 9 de la noche que empezaba, ahora empieza a las 7, lo estoy diciendo al revés, de las 7 de la noche que empezaba, ahora va a empezar a las 9, entonces la gente tendrá 2 horas más para 2 horitas estar más para estar en la calle. por la noche. También abrieron los cines con un límite de aforo del 35% de su capacidad y como les decíamos, los museos que deben restringir la entrada a 8 metros cuadrados por visitante. Pues una gran noticia y noticia de libertad desde Francia. En España, el Museo del Prado pues también tiene una iniciativa para seguir acercando la cultura a la gente y es una iniciativa que se llama A la Vuelta de la Esquina, buscando que los transeúntes también puedan disfrutar desde afuera y desde la calle precisamente las obras del Prado. Otra iniciativa porque creo que los museos pues intentan reinventarse en medio de la pandemia, pero claro, aprovechando también el buen ritmo de vacunación que tienen estos países europeos. Buena noticia la de Francia, muy buena noticia, Cindy. Pero hay, bueno, a propósito de museos, es que ayer se celebró el Día Internacional de los Museos, una fecha que se celebra desde 1977 Así es. y se ha celebrado por lo alto. Sí, sí, señora. Y precisamente, Sergio, el lema de este año es eso, la reinvención, cómo hacer los museos para reinventarse, para reimaginar, como le dicen ellos, en medio de esta pandemia y de esta situación tan crítica, pues de muchos meses, incluso un año entero cerrados. Como lo decías tú, cada 18 de mayo desde 1977 se celebra esta fecha, es una celebración a cargo del Consejo Internacional de los Museos, que es un organismo que depende de la UNESCO. La mayoría de las actividades fueron virtuales, algunos museos, como ya lo hemos dicho en el caso de Francia, están abriendo, pero bueno, ayer muchos, sobre todo Colombia, en España, en Francia, toda Europa, sobre todo, se une a esta celebración. El año pasado se dice el Consejo Internacional de los Museos que participaron más de 2.000 museos en esta Día Internacional o en esta celebración internacional. Este año se espera un poco más de participación. Pues a celebrar la vida de los museos y no tener que registrar noticias como esta que registrábamos, y lo recuerdo porque creo que a todos nos impactó muchísimo el pasado mes de febrero, cuando hablábamos de cómo el Metropolitan de Nueva York planeaba vender algunas de las colecciones que tenía para hacer frente al déficit de ingresos que tenía por cuenta de la pandemia, un hueco gigante de más de 130 millones de dólares que tenía que cubrir. Y bueno, esperemos pues que ya con esta reactivación, con la gente vacunada, los museos dejen de pensar en vender sus colecciones para hacer frente a la crisis. Yo creo que ya estamos en otra etapa, o al menos así se ve en algunas partes del mundo. Si de todas formas, si todavía no se animan a ir presencialmente a un museo, les recomendamos que entren a la plataforma. Tienen una aplicación
para celulares Android y también para celulares de iPhone, y también una página web, esto es de la plataforma Google Arts and Culture, donde pueden hacer recorridos virtuales por más de 2.000 museos de todo el mundo. Incluye el Museo Botero de aquí de Bogotá y también el Museo Nacional, ambos. No, el Museo Nacional, buenísimo. A quienes no se animan a ir al centro de la capital del país por estos días de tanta revuelta, pues ahí tienen la opción muy a la mano, artsandculture.google.com, y ahí encuentran esa aplicación y visitar, bueno, las colecciones de esos museos. Hay más noticias también a propósito de Bogotá, pero noticias que tienen que ver con la cultura ciudadana. Ha faltado bastante, ¿no? Cultura ciudadana por estos días en la capital del país. Sí, desafortunadamente vemos como el sistema de transporte masivo de la ciudad está prácticamente destruido. De las ciento y un poquito más de estaciones, 54 en este momento están totalmente inoperativas, no funcionan, y bueno, esto especialmente en la troncal Américas y en la troncal Sur. Estas dos troncales casi en su totalidad sus estaciones no funcionan. Por eso desde el distrito y desde el Transmilenio han hecho una campaña que se llama No pares la vida. Es una campaña para concientizar sobre el daño que le hace al sistema a todos estos hechos de vandalismo, y bueno, han circulado varios videos en redes sociales de usuarios habituales del Transmilenio que por favor piden que paren este ensañamiento en contra del transporte masivo, porque afectan pues su forma de ir al trabajo, de luego llegar a la casa. Algunos tienen que gastar taxis que cuestan casi el día de trabajo. Hay una señora que sale en uno de los videos que gana 15,000 pesos diarios en su trabajo y hace unos días tuvo que gastarse 11,000 en un taxi para poder llegar a su casa debido a los bloqueos y a la parálisis del sistema. Entonces, un llamado. Esos son los del paro en favor de los pobres. Sí. ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Claro, esa es la manera como le ayudan a la gente más pobre. ¿Quién usa el Transmilenio? Pues la gente que no tiene recursos para tener su carro propio o para coger un taxi. Entonces usa el Transmilenio, que es el transporte público por excelencia, como los metros en cualquier lugar del mundo. De manera que atentar contra el Transmilenio es atentar contra la gente más pobre. Esta canalla supuestamente sindicalista lo que está haciendo es atracando a los pobres de Colombia. Así es. Pues la afectación es gigante, gigante. Es que son 683 buses troncales de los articulados, 683 que han tenido algún tipo de afectación, de 2.357 que tiene el distrito. Del transporte zonal, ni hablar, el SITP, los bucecitos azules. Sí. Bueno, 444 han tenido afectación. 5 de ellos han sido incendiados por completo. Y bueno, las estaciones, ya nos lo decía Cindy, 54 que están fuera de servicio, pero son 122 las que han sufrido algún tipo de daño. 122 de 142 que tiene el sistema. Esto para que dimensionemos la cosa, y bueno, ni hablar de los costos de arreglar todo esto, que se acercan mucho a los 20,000 millones de pesos. Así es. Entonces, bueno, un llamado, porque de verdad que da tristeza. A la cultura ciudadana. Sí, da tristeza de ver cómo está el sistema de transporte masivo. Las estaciones que no acabaron con las puertas, las que todavía tienen algunas, están totalmente rayadas, y el tema de la sensación de inseguridad que da a los usuarios que están allí sin ningún tipo de puerta, sin ningún tipo de seguridad para usar el servicio. Bueno, entonces, de verdad que es un daño que le hacen a todos. ¿Sabe yo a quién echo de menos? ¿Qué dirigente sindical murió hace poco en Colombia? Sí, señor. Julio Roberto Gómez. Julio Roberto Gómez. Sí, señor, Yo creo que con Julio Roberto Gómez a la cabeza de este movimiento sindical, el movimiento sindical sería muy distinto. Sería de verdad un movimiento sindical y no una reunión de ampones
que están atentando contra los derechos de los colombianos y especialmente de la gente más pobre. Julio Roberto Gómez, grande dirigente sindical y gran señor y gran caballero, se nos fue hace poco tiempo. ¿Y qué falta la que hace, no? ¿Qué falta la que hace para saber quién lo reemplaza? Víctima del coronavirus. Pues cultura ciudadana, y aprovechemos este espacio para recordar que también es cultura ciudadana usar el tapabocas y usarlo de manera correcta, cubriendo nariz y boca. Más de un año en pandemia, creo que todavía no sabemos usar no el deberíamos tapabocas. estar dando este mensaje, Sí, pero sí, ocurre y ocurre muchísimo. Cubriendo nariz y boca, por favor. Es de las pocas cosas que tenemos a mano para combatir la pandemia mientras avanza lentamente el proceso de vacunación. Muy lentamente, ¿no? Muy lentamente, entre otras porque no dejan pasar las vacunas, porque no dejan pasar al personal médico. Esto es un atentado contra la vida de los colombianos. ¿Cometido por quién? Por quienes dicen que son los directores de los sindicatos. ¿Sindicatos cuándo se han manifestado en este sentido? ¿Ustedes han visto que un sindicato serio promueva la violencia y diga que hay que acabar con la empresa que le está dando comida a los sindicalizados? No, ¿no es cierto? No, es increíble. No, Bueno, eso no pasa. puede ser que Es exijan, que, le tienen que exigir y pedir, queremos mejores salarios, queremos esto, queremos aquello, pero violencia, y violencia contra la empresa que les da de comer a ellos y a todos. Las empresas productivas son la base del desarrollo de cualquier país. Pues Pero eso no lo entendemos. no lo entienden, definitivamente no lo entienden. Un llamado a la cultura ciudadana. También algún oyente nos hacía la reflexión de que en Medellín, pase lo que pase, no se meten con el metro, y eso es una realidad, mientras que en Bogotá la diana es siempre el Transmilenio. Así que, de nuevo, ese llamado a proteger el patrimonio de los bogotanos y a proteger la movilidad de todos los bogotanos, por ende a proteger el Transmilenio. Los medellinenses no solamente aprueban, sino que aman su metro. Sí. El metro es parte de la vida de la gente de Medellín y eso hay que destacarlo. Por eso en Chile, cuando quisieron causar un daño enorme estos bandidos nuevos, los de la revolución molecular disipada, Sí, empezaron por atacar el metro de Chile. claro, incendiando en una estación varios vagones de metro. Así empezaron. Entonces sí, la receta parece ser la misma. Y aquí hablamos de cultura ciudadana y de anticultura. Y todos esos hechos de vandalismo evidentemente clasifican en la anticultura, que rechazamos de manera tajante desde la hora de la verdad. Por lo pronto, todo en cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 53 minutos.